Una vez más, buenas tardes a todas. Soy Micaela, soy educadora social. Actualmente estoy trabajando por las tardes en una pequeña asociación con menores en riesgo de exclusión social, adolescentes entre 12 y 18 años. Entonces, por eso le decía a Marta de que, bueno, yo voy mucho también por la labor un poco educativa, por la profesión que he elegido. ¿Qué pasa? Que con mi profesión me empezó a llamar mucho la atención también la filosofía. Entonces, es algo que utilizo mucho para mis intervenciones socioeducativas, igual que la psicología, pero la filosofía me encanta porque lo único que hace es crearme preguntas y nunca obtengo respuestas. ¿Qué pasa? Que a raíz de empezar el máster de sexología y género, pues al conocer mucho más en profundidad nuestra sexualidad como seres biopsicosociales, empecé a plantearme y empecé con las preguntas. ¿Realmente somos dueños de nuestra propia sexualidad? ¿Nuestra sexualidad es un producto de algo, de un poder, de un sistema? ¿Actuamos conforme a unos cánones? Bueno, una serie de preguntas que, claro, decía, pues bueno, pues ¿dónde empiezo? ¿No? Porque sí que es verdad que en el máster se tocan muchos temas parecidos, pero yo quería compararlo un poco con el sistema de producción actual y que es el capitalismo. Entonces, bueno, os voy a poner mi presentación. Ay, un segundo que comparto la pantalla. Antes de nada, probablemente hable muy rápido, con lo cual me funda todo en nada. Voy a intentar ir despacio, tranquila. Son temas un poco técnicos algunas cuestiones, cuando toco un poco la parte de la filosofía, con lo cual, si me queréis parar, avisarme, pero dar directamente al micro, porque si no, no me entero. E incluso había reservado como los últimos minutos, aparte que se reservan siempre para preguntas, pues bueno, pues por si os animabais a debatir un poco sobre ello, porque realmente este trabajo le he querido hacer como preguntas abiertas. No hago algo como una conclusión cerrada, ni yo daré mi opinión, pero como preguntas abiertas que quiero exponer y bueno, en las que todas podéis participar. Voy a compartir la pantalla un segundito. Vale. Bueno, a ver, lo voy a dejar por aquí. Mi pregunta principal que me hacía, ¿sociedad de sujetos o de objetos de deseo? ¿No? Lo que venía diciendo antes, ¿realmente nosotros somos dueños de nuestra propia sexualidad? Sí que es verdad que si nos vamos al enfoque biopsicosocial, hay una parte social en la que aprendemos a hacer, a realizar prácticas, a interaccionar, a socializar con los otros, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es parte nuestra individual o es parte colectiva? ¿Hasta qué punto la sociedad o el sistema se mete en nuestras acciones, en nuestra forma de llevar a cabo o vivir nuestra sexualidad? Vale. ¿Se ve bien? Hacerme así porque digo, no sé si se ve bien. ¿Sí? Vale. Bueno, antes de nada, claro, hay que contextualizar un poco, ¿no? Porque, bueno, sí que quiero ir metiendo de vez en cuando varios términos, pero es todo el rato para ver qué relación tiene realmente el capitalismo y la sexualidad. Entonces, ¿cuál es el sistema económico actual que tenemos? El capitalismo. La definición, bueno, a modo de también de paréntesis, ¿vale? Ahora que estoy iniciándome, sí que es verdad que a lo mejor releo alguna vez los apuntes porque hay cosas como ahora que voy a decir una definición tal cual, ¿vale? O algún apunte que, bueno, que es un poco más técnico, pero ya está, cierro paréntesis. Vale, nuestro sistema actual es el capitalismo. Según la RAE, el capitalismo es el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. ¿Vale? Quiero que, por ejemplo, recalcaré las definiciones que quiero que tengamos en cuenta porque iré utilizándolas a lo largo de la presentación. El capitalismo realmente lleva existiendo desde que existe la civilización, pero no es hasta que no surge la revolución industrial en el siglo XVIII cuando más se potencia. La revolución industrial surge como un movimiento de transformación en muchos sentidos, sobre todo a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel tecnológico. Lo que digo, hace que se potencie el capitalismo
y nos va a llevar a muchos más términos, ¿vale? O sea, las sociedades, la mentalidad, la sexualidad, todo comienza a cambiar, empieza a percibirse de una forma diferente. Surge también la globalización, por lo tanto, a todos los niveles, y el neoliberalismo. ¿Qué sería la globalización? Igualmente, definición de la RAE. Proceso por el que las economías y los mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos. Y voy a recalcar sobre todo esto, y menos de la acción reguladora de los gobiernos, ¿vale? Vamos a tener en cuenta que depende más del exterior y que los gobiernos como que no tienen nada que ver. Vamos a ir comparándolo también hasta qué punto esto ocurre o no ocurre. ¿Por qué surge también el neoliberalismo, no? Pues surge como una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo, una vez más, la intervención que tiene el Estado. Como que surge, pues eso, empieza a resurgir el libre mercado, la especulación, y ya no todo depende de los estados, de las economías individuales, sino que se globaliza todo. Entonces, en este punto, antes de continuar, el objetivo primario, principal, relevante del capitalismo es obtener el máximo beneficio de producción económica, eso, tal cual, perdón, obtener el máximo beneficio de producción económica, ¿vale? ¿Cómo? Pues a través de la mercantilización. Y aquí es donde voy a ir introduciendo también cosas para que os vayáis cuestionando a la vez que yo me lo he ido cuestionando, ¿no? Hasta qué punto se mercantiliza la sexualidad, hasta qué punto se mercantilizan los sujetos, y bueno, todo tiene un valor, solo estamos hablando de productos, o bueno, voy a ir soltando preguntas de vez en cuando, ¿vale? ¿Qué relación entonces vamos a ir viendo que tiene el capitalismo y la sexualidad? Si hemos dicho que el rollo alrededor de los años 60 empieza el cambio un poco de, bueno, cuando ya el siglo XVIII, la revolución industrial y demás, hay un cambio de mentalidad y hay un cambio en todas las dimensiones, política, económica, social, tecnológica. El cambio de la sexualidad, el cambio de la idea de la libertad sexual también empieza a producirse, ¿vale? A la vez que el concepto, que os repetiré todo el rato porque es el que quiero que tengáis claro, de producir el máximo beneficio, pues este cambio, ¿en qué se produce, ¿no? O sea, la sexualidad, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, pues si tenemos en cuenta que siempre se ha visto la sexualidad de los sujetos vista desde un modelo esencialista, es decir, la naturaleza, para que la naturaleza, o sea, el curso de la naturaleza es la reproducción de machos y hembras, mujeres, hombres, para continuar con la supervivencia de la especie humana. Es para lo único que se concebía años atrás la sexualidad. A día de hoy se sigue viendo, por ejemplo, desde el ámbito educativo, pues cuando da miedo, da tabú el trabajar en la educación sexual en este aspecto, porque se ve solo desde la reproducción, desde, bueno, pero empieza a haber un cambio en la concepción de la sexualidad, empieza a ser más abierta, empieza a ser más diversa, empieza a ganar fuerza de poder. Entonces, la sexología como ciencia empieza a tener más campo de actuación, que de hecho, bueno, como modo también de dato, se aprueba la Declaración Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vale. ¿De qué manera no podemos ver de forma tangible, digamos, la apropiación del capitalismo y de la sexualidad? Bueno, pues si lo que queremos es mercantilizar todo tipo de cosas para obtener el máximo beneficio económico posible, pues desde el sistema se empiezan a crear recursos, se empiezan a crear espacios, como por ejemplo, bueno, esos son los ejemplos que más llamativos y familiares pueden resultar. Por ejemplo, la industria del sexo empieza a surgir, la pornografía, la juguetería erótica, que además triplica las ventas en los últimos años, luego haré alguna mención también sobre ello, farmacología, donde entran también los productos cosméticos, ropa sexualizada, la ropa interior, espacios como por ejemplo Sexo, Club de Alterne, Club de Singer, métodos anticonceptivos,
productos de higiene íntima, lo pongo entre comillas porque, bueno, el gran debate, ¿no?, de cada ciclo menstrual y todos los productos que van enlazados con eso. Y también la creación de aplicaciones, redes sociales, íntegros, sí, como para relacionarnos, para socializar entre nosotros, pero también con el fin de buscar el objetivo sexual, ¿no? Todo esto, una vez más, de qué forma se ingenia el sistema económico capitalista para mercantilizar nuestra sexualidad. ¿Hasta aquí todo bien de momento? Sí, vale. Voy a ir viendo la hora para ir calculando. Vale. ¿Por qué? Bueno, he buscado dos referentes para mí importantes porque, como comentaba en el principio, yo empecé a leer mucho sobre filosofía a raíz de estudiar educación social y es algo que empleo mucho. Entonces, para mí, Foucault fue un descubrimiento porque, bueno, se replanteaba muchas cosas de las que yo a día de hoy me continúo replanteando, muchas en base al sistema, muchas en base a la fuerza de poderes y también a la sexualidad de los sujetos. Por si no lo conocéis, bueno, Foucault es un filósofo, bueno, fue un filósofo, escritor, historiador, sociólogo francés, en el que basaba sus teorías en los micropoderes que circulan alrededor de las personas, de los sujetos. Entonces, él basa principalmente, pues, él escribe sobre el control del individuo, ¿vale? Para él, la sociedad del siglo XIX fue una sociedad de la vigilancia, como él la determinaba, porque decía que se ejercía todo el control y todo el poder hacia el individuo en todas sus dimensiones, que aquí entraría también la dimensión de la sexualidad, por supuesto. Entonces, a la dimensión social, dimensión política, dimensión económica, bueno, ¿vale? Para que más o menos iguales son vosotros pararme porque a lo mejor me pongo a filosofar o a decir ideas de esto y se me va un poco la pinta. Pero bueno, ideas claras, ya está. El control del individuo, ¿vale? En todas sus dimensiones. A partir de un sistema. Bueno, perdonad un segundo. Vale. Dice Foucault, decía, que la intención del sistema era fabricar, o sea, controlar a los individuos, pero para fabricarles de una determinada forma, para fabricarles con una individualidad, una identidad en la que se convierten de sujetos a objetos. Y aquí lo voy enlazando también con mi título, porque aquí fue ya cuando me explotó la cabeza leyendo mucho más de Foucault. Claro, hasta qué punto somos sujetos u objetos, ¿no? Ya no solo de nuestra propia sexualidad, sino en general de todos los aspectos y dimensiones de nuestra vida. Entonces, esta manera de producción, de control, Foucault la basaba principalmente en dos fuerzas de poder. Decía que estaba por un lado el biopoder y por otro lado la biopolítica. El biopoder se encargaría a través de la disciplina de producir individuos. O sea, el espacio en el que se producen los individuos, según Foucault, serían las instituciones. Como por ejemplo, si lo tomamos un ejemplo de ahora, pues, por ejemplo, las escuelas, incluso las familias, los trabajos, bueno, que desde las instituciones se intenta o se busca crear esa identidad individual de convertirlos en objetos para tenerlos, pues eso, a través de la disciplina como controlados. Y luego a través también de la biopolítica, que es un poco más a nivel ya general de la población. Es decir, a través de mecanismos de vigilancia, como él los determina, se produce el control de la organización de la población de una forma más ampliada, en la que el Estado se adueña de todos los aspectos de la vida del sujeto, incluida la sexualidad. Aspectos que Foucault dice que también son biológicos y que en teoría no, nos pertenecen a nosotras mismas. Bueno, pues el Estado busca, de alguna forma, a través de sus mecanismos de vigilancia, apropiarse de ello y tenernos, pues, un poco como controlados y nada más que producir, digamos, como las mismas fotocopias continuamente. También dice
que entre el individuo y la política, por eso él mucho utiliza esos conceptos de política, porque para él es como la fuerza que empuja todo, que en nuestro caso también sería el capitalismo. Dice que entre las personas y la política hay una conexión directa. Esto por un lado, hasta aquí Foucault, de momento iré haciendo referencia, ¿vale? Y también he querido utilizar a Paul Beatriz Preciado, porque también le descubrí hace unos años. Se determina como discípulo de Foucault. Me voy a referir a, porque ya, Preciado es género no binario, entonces a veces se identifica como mujer o como hombre dentro del binomio hombre-mujer, ¿vale? Entonces, me voy a referir a Preciado como mujer, para que sea más fácil hacer la presentación. Preciado es escritora, filósofa, activista del movimiento queer, también tiene estudios de género y es española. Y sí que os recomiendo una entrevista que realizó al periódico El País. Uy, un segundito. Vale, perdonad, un segundo, que es que tengo la ventana abierta, perdonad. Vale, os recomiendo la entrevista que hizo al periódico El País en 2008, ¿vale? En el que yo me quedo con una de las frases que dijo, que es que el sexo mueve el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, como decía, al ser discípulo de Foucault, cuando se refiere también a esa biopolítica y a ese biopoder, dice, sí, ok, vale, el sistema quiere controlar y quiere producir individuos, pero no solo quiere controlarnos de esa forma, sino que además, Preciado dice que hay una fuerza, tanto exterior como interior, que se encarga de que hay un control tanto externo como interno, perdonad, de las estructuras subjetivas e intangibles, ¿vale? Como por ejemplo el placer. Y aquí lo voy a ir enlazando más con la sexualidad. Es decir, ya no nos estamos diciendo, como se quedaba un poco el de que, sí se apropia de todas las dimensiones nuestras, sino que Preciado va más allá y habla mucho, hace mucho hincapié del sexo en sí explícito y del placer. Entonces dice, literalmente dice que la ciencia es la nueva religión de la modernidad, o sea que es capaz de crear realidades de lo intangible, como el placer en todas sus formas. También dice que, vale, si nos basamos en eso que dice Foucault, de que somos máquinas en las que nos han producido en una institución, cree que la mejor forma o la forma más divertida también es de buscar esa forma de desactivarnos, de poder ser sujetos, volver a ser sujetos y no objetos como se nos ha producido desde que somos pequeños. En base a todo el movimiento del biopoder, la biopolítica, Preciado dice que en el siglo XX surge el régimen farmapornográfico, como una ampliación de lo que Foucault venía ya diciendo. Pero antes de nada sí que os voy a explicar, porque en la presentación os he puesto la plasticidad sexual y ya me meto con el régimen farmapornográfico. La plasticidad sexual que dice Preciado es que, al final, estos mecanismos de vigilancia, de los que Foucault también hablaba, esta forma en la que el sistema nos controla, es una forma más simplemente de normalizar, naturalizar, visibilizar lo que, por ejemplo, el capitalismo y el patriarcado quieren producir. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ahora mismo se tiene acceso, por lo menos en nuestro país, acceso a operaciones quirúrgicas para poder hacer un cambio de sexo. Pero la plasticidad sexual entra en cuando yo te dejo hacer ese tipo de cambios, ese tipo de intervenciones, pero dentro de una normatividad, dentro de un estándar, dentro de, la imagen fenotípica, cis. Entonces, plasticidad sexual sí, pero ¿hasta qué punto? Volviendo un poco al régimen que considero Preciado, que se lleva a cabo en el siglo XX, farmapornográfico,
dice que es fruto de la materialización y de la mercantilización de los cuerpos, de las identidades u otro tipo de realidades intangibles, como por ejemplo lo que os he explicado del placer, ¿vale? Una vez más, si nos vamos al objetivo del capitalismo, pues buscar la máxima producción a través de la mercantilización. Entonces, para Preciado está claro, hay una mercantilización de los cuerpos y de las mentes. Entonces, ¿cómo se consigue este tipo de régimen? A través de dos fuerzas también. Lo llama vertiente pornográfica y la vertiente farmacológica. La vertiente pornográfica consistiría en crear necesidades, elementos de deseo, fabricar continuamente cosas sin ningún tipo de medida, sin ningún tipo de control y generar deseo en exceso, incluso hacer o hipersexualizar cosas donde no tienen que ser sexuales, para explicar un poco mejor. ¿Qué pasaría con la siguiente fuerza, la vertiente farmacológica? Que lo que intenta ofrecer en relación a la primera es recursos, alternativas, productos para satisfacer esas necesidades que ha creado la primera fuerza. Entonces, voy a poner un ejemplo también para ver si se entiende así mejor. La idea de que el hombre, por ejemplo, el hombre tiene que estar siempre activo sexualmente. Entonces, es una idea que ahora hablaré más adelante, que se nos mete en el imaginario simbólico. Bueno, pues en el momento en el que esa necesidad que se ha creado, pues desde a través del porno, a través de las películas, del amor romántico, etcétera, etcétera, si eso no se cumple, ya se encarga pues el sistema capitalista en crear recursos para que eso pues, se pueda solucionar. En este caso, por ejemplo, si el hombre no es muy activo o no consigue, por ejemplo, estar todo el rato teniendo deseo sexual, pues, por ejemplo, aquí entra la parte farmacológica, la creación de la Viagra, pero con múltiples productos que, bueno, para continuar con esta producción continua y seguir reproduciendo la ideología neoliberal. Vale, también quiero decir que yo, a modo también un poco de opinión, creo que la metrosexualidad también, siguiendo un poco con esto de Preciado, principalmente en los hombres, es también forma parte de este régimen farmacopornográfico, la metrosexualidad. Es decir, ahora van cambiando las modas, el ideal de belleza va cambiando también en los hombres, no solo en las mujeres. Entonces, eso de ir siempre depilados, perfumados, estar siempre pues eso de gimnasio y demás, es también una necesidad que se ha creado para que por parte de otra fuerza podamos satisfacerlo y podamos pues eso, continuar reproduciendo la misma línea. Hasta aquí todo bien. Me he liado mucho, ¿se ha entendido más o menos algo? ¿Bien? Vale. Bueno, entonces, ¿habría libertad de elección en nuestra sexualidad? Pues si tenemos en cuenta los acontecimientos que he ido explicando, ¿no? Un poco dentro del capitalismo, la nueva concepción también de la sexualidad, ¿no? Ya la hemos desligado un poco del modelo esencialista. Digamos que en el imaginario simbólico, desde que somos pequeños, se nos van creando y se nos van, bueno, ahora lo voy a explicar, pero bueno, se nos van diciendo una serie de, vamos aprendiendo una serie de cosas que vamos a ir reproduciendo de cara a nuestra sexualidad. Y por eso ahí la pregunta de, entonces realmente somos sujetos libres, somos objetos que estamos reproduciendo lo que se nos quiere meter o no en la cabeza. Vale, en nuestro imaginario simbólico, es decir, el espacio en el que aprendemos de forma consciente e inconsciente todo lo que nos viene del exterior, en modo de símbolos, normas, actitudes que luego vamos a reproducir, comportamientos, actos, que en relacionado con el capitalismo, pues podríamos decir que interiorizamos, que lo voy a decir ahora en lo de qué es lo que más se vende, interiorizamos que hasta el amor se puede comprar, ¿no? Porque, por ejemplo, con la creación de aplicaciones móviles para ligar, decimos, bueno, pues si no te gusta alguien, solo tienes que deslizar y ya está. O si quedas con alguien y no satisface tus necesidades o tu idealización del amor, ya está. Es tan fácil como pasar la página. Entonces,
en nuestro imaginario simbólico se nos está creando la idea de que hasta el amor se puede comprar, ¿no? Yendo ya más allá de la mercantilización de los cuerpos. ¿Qué pasa con lo que se crea en nuestro imaginario simbólico? Que se nos crean también introyectos. Los introyectos como mecanismos psicológicos en los que interiorizamos en el subconsciente, pues lo mismo, actitudes, normas, comportamientos que consideramos como propios, pero que realmente, ¿no? Hasta qué punto es todo extracción del exterior. Por ejemplo, tenemos introyectos de que necesitamos, por ejemplo, las chicas estar siempre bien arregladas, que tenemos que tener un cuerpo sin depilar, que tenemos que sentir determinadas cosas cuando estamos conociendo a alguien, o sea, bueno, pues una serie de introyectos, ¿no? Que, por ejemplo, también a modo de paréntesis quería decir, por ejemplo, me pareció muy interesante, el otro día estuve reflexionando sobre ello, ¿no? El introyecto de, bueno, cuando se nos aplican los pendientes a las chicas desde pequeñas, ¿no? De qué forma tú has integrado como que siempre tienes que llevar pendientes y yo lo he hablado con otras personas y realmente hay mujeres cis que les cuesta salir a la calle sin ponerse pendientes, ¿no? Porque han interiorizado que tienen que ir siempre así, que lo necesitan, que es su imagen y bueno, pues el gran poder que tiene esta parte subconsciente. Si lo llevamos otra vez al tema del capitalismo y la sexualidad, pues bueno, los introyectos de obtener un producto o el máximo beneficio posible. Pues igual necesito aparentar esto, necesito tener esto, tengo que tener este cuerpo, me tienen que gustar este determinado de personas con este fenotipo de cuerpo normativa, no me puedo salir del binomio, en fin. ¿Qué más? Vale. Luego, ¿qué es lo que más vende? Bueno, pues para seguir un poco enlazado con la mercantilización de los cuerpos, ¿no? En qué es lo que más vende, estaría por un estudio que, bueno, ahora os voy a decir de dónde he sacado los datos, estaría la prostitución, la pornografía, los productos y los juguetes sexuales y las aplicaciones para ligar. Os voy a ir leyendo, ¿vale? De la información que he ido obteniendo para que veáis, pues bueno, por qué es lo que más vende y luego ya reflexionamos. Prostitución. Casi un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Ha aumentado a través de Internet este tipo de servicios. Es decir, ya no es que estamos hablando de las aplicaciones móviles para conocer gente, es que a través de Internet se prostituyen a mujeres en el que se ponen las características, pues cómo es, características físicas, si es extrovertida, si es introvertida, si es juguetona, si no, e incluso hay páginas web en las que hay valoración de clientes, de hombres que han consumido prostitución, diciendo, pues bueno, como si fuera un restaurante esto, si 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, ¿no? O sea, todo creándose desde un aspecto muy mercantilizado y desde como si fueran todo productos, como si no fuéramos sujetos ni personas con sentimientos. Bueno, el gran debate de la prostitución. En el porno, pues según un estudio de Save the Children, el consumo de contenidos sexuales en la población adolescente es muy preocupante y ha tenido un gran impacto en sus relaciones y desarrollo, ¿vale? Ha ido aumentando. O sea, en lo que más se vende, os he puesto las 4 cosas que han ido triplicándose realmente en los últimos años. Parece mentira que la prostitución continúe creciendo, pero bueno. ¿Qué pasa con el porno? Pues datos que me han llamado la atención y quería compartir. 47% de las personas encuestadas en el estudio que hizo Save the Children ha llevado contenido pornográfico a la práctica. El 12% de los chicos encuestados lo ha hecho sin consentimiento explícito por parte de la otra persona o que a esta persona no le haya parecido bien. Save the Children considera que el modelo actual de aprendizaje relacionado con la sexualidad es la pornografía. Bueno, ¿qué pasa con los productos y los juguetes sexuales? Lo que digo, se han disparado las ventas. De hecho, a raíz de la cuarentena y de la pandemia, más aún. Las mujeres son las que más compran ese tipo de juguetes, aunque bueno, hay para todos los públicos, digamos.
Pero es verdad que es llamativo, ¿no? Y aquí quiero también recalcar un poco, es llamativo como de qué forma está tan ligado el capitalismo con el patriarcado. Es decir, todos los productos que se hacen para obtener beneficio a través de los cuerpos, sobre todo van enfocados a mujeres. Pero hasta que, bueno, ahí está la duda, ¿no? Hasta qué punto hacia mujeres o para sacar beneficio de las mujeres, o bueno, la ideología un poco neoliberal una vez más. Y bueno, por último, las aplicaciones para ligar. Los últimos datos, también registrados entre 2021, que es cada vez se utilizan más aplicaciones para el tema de buscar relaciones sexuales o socializar con otras personas. En cabeza estarían Badoo y Tinder. Por si no las conocéis, bueno, Badoo con 493 millones de descargas, los últimos datos, y Tinder 400 millones, en la que pues tú te expones, tú te vendes, al final estás actuando como si fueses un producto y ya está, y a quien le llames la atención pues te comprará, digamos, y si a ti no te interesa alguien, pues ya está, con utilizar una pantalla, ¿vale? Vale, por ir ya un poco más o menos para que quiero que nos dé tiempo algo de debate, pues son preguntas abiertas, ¿no? Que os invito también a la reflexión crítica, un poco, ¿realmente hay decisión o libertad de decisión respecto a nuestra sexualidad? ¿Actuamos conscientemente con el capitalismo? ¿Hay una mercantilización de los cuerpos? ¿Realmente somos una sociedad de sujetos o de objetos de deseo, ¿no? Un poco porque decimos que tenemos libertad de decisión, también decimos que, pues eso, que la concepción de la sexualidad cada vez es más amplia, cada vez es más diversa, más inclusiva, pero ¿de qué forma se nos está dejando ampliar esta visión y se nos mete en el imaginario simbólico un poco pues de que tenemos libertad para hacer y deshacer, digamos, si realmente se está buscando obtener un beneficio de todo lo que se nos está permitiendo, ¿vale? No sé si no he hecho bien la pregunta, pero bueno, que quede ahí un poco enlazado. Realmente tener identidad, como decía Foucault, ¿no? O sea, se nos crea de una forma determinada para producir y serle útil al sistema, ¿no? Capitalista. Pero realmente nuestra identidad nos está empoderando en ser personas libres, tener libertad de decisión en nuestra sexualidad, en nuestro cuerpo. Realmente estamos volviendo a caer en esta reproducción, en mercantilizar cayendo pues eso, en las redes sociales, en las aplicaciones para ligar. ¿Estamos recurriendo a esto del sistema o no? ¿Hasta qué punto? Y bueno, por último, sí que quería hacer una recomendación lectora, también como la compañera, sobre un libro que bueno, me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención. Lo leí hace tiempo cuando ya tenía la idea de por sí de hacer la tertulia sobre este tema, sobre el capitalismo y la sexualidad. Y lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. La escritora es Ana de Miguel, que bueno, también se basa mucho en Amelia Valcárcel, también pues alguien que me gusta muchísimo y que está en la vanguardia para mí personalmente, pues de feminismo, de filosofía, de reflexión un poco, también de activismo, ¿no? Y de perspectiva de género. Entonces, bueno, la escritora realmente te plantea muchísimos temas, os he puesto como las ideas principales del amor romántico, la violencia, la prostitución. Luego también la pornografía como modelo de sexualidad, como por ejemplo en los datos que os he dicho de Save the Children, ¿no? La pornografía no podemos remediarlo, es actualmente un modelo de enseñanza de la sexualidad, sobre todo para los chavales. Y luego también debate mucho, reflexiona mucho sobre el mito este de la libre elección, o sea, la mercantilización de los cuerpos. Dice que, bueno, pues eso, a través de muchas prácticas simbólicas, pues por ejemplo, lo que os decía de ponernos, lo que os he dicho antes de cuando se nos hacen los pendientes a las chicas desde pequeñas, ¿no? O sea, a través de prácticas simbólicas, de qué forma estamos reproduciendo lo que se espera de nosotros, ¿no? Como sujetos o como objetos de ese sistema económico y patriarcal. Y bueno, creo que ya no queda mucho más. Probablemente he hablado muy rápido, lo siento si no han quedado conceptos claros, volveré a repetirlo, porque es un tema que realmente me llama mucho la atención y estoy muy cómoda haciéndolo. Y nada, gracias por la paciencia y por haberme prestado atención. Sé que he acabado
antes de la hora, sí que es verdad que eso, quería dejar un espacio un poco pues, para hablar con vosotros y ya está.